Fernando del Rincón, el periodista implacable, el defensor incansable de la verdad, el rostro que durante décadas nos confrontó con la realidad latinoamericana, estaba a punto de apagarse para siempre. En un suspiro, en un instante cruel e inesperado, el mundo se detuvo. Fernando del Rincón había muerto. Y no de una forma cualquiera. Su partida fue tan desgarradora como su vida fue apasionada. Un desenlace trágico, casi cinematográfico, que nos dejó a todos con un nudo en la garganta y un silencio abismal en el alma. Nadie estaba preparado para recibir la noticia. La mañana siguiente, las redes sociales estallaron en incredulidad. Los canales de televisión interrumpieron sus programas con la temida alerta roja: última hora, falleció el periodista Fernando del Rincón. Algunos pensaron en una fake news más. Otros se negaron a creerlo, a aceptarlo. Pero era real. Dolorosamente real. El hombre que le hablaba a los poderosos sin miedo, que había sido testigo y cronista de golpes de Estado, elecciones fraudulentas, rebeliones populares y tragedias humanas desde la primera fila, había sido víctima de su propia batalla interna, una enfermedad silenciosa que lo devoraba desde hacía meses, en secreto. Sí, en secreto. Porque Fernando, fiel a su ética y a su férrea disciplina profesional, había decidido callar. Ni siquiera sus colegas más íntimos sabían del diagnóstico devastador que le fue revelado a finales del año anterior. Un cáncer fulminante, agresivo, incurable. Él, que siempre lo decía todo, que nunca se reservaba la verdad, esta vez decidió proteger a los suyos, y también a su audiencia. No quiso que el mundo lo viera vulnerable. Eligió seguir luchando desde la pantalla, con el micrófono como espada, mientras su cuerpo perdía la batalla más cruel. Y así lo hizo. Hasta el final. En sus últimas entrevistas, hubo destellos, señales que ahora entendemos con claridad. Su mirada era más profunda, sus silencios más elocuentes. Hubo una noche, la última emisión que condujo en vivo, en la que se quedó mirando a cámara unos segundos más, como si quisiera despedirse, como si supiera que ya no habría otra vez. Y entonces, sucedió. En la madrugada, su cuerpo colapsó. Solo, en su casa de Miami, rodeado de pantallas, de libros, de recuerdos, cayó en un sueño del que nunca despertó. Lo encontraron horas después, con una expresión serena, casi estoica, como quien acepta con dignidad el final de una historia vivida con intensidad. Pero la verdadera magnitud de su figura no se mide por cómo murió, sino por cómo vivió. Fernando del Rincón fue más que un periodista. Fue una voz de justicia en tiempos de oscuridad, un faro que orientaba en medio del caos informativo. Desde CNN en español, su rostro se volvió sinónimo de veracidad. Su programa, Conclusiones, fue durante más de 2 décadas el escenario donde se libraban las más ásperas batallas del pensamiento, donde los presidentes temían ser confrontados, y donde los pueblos oprimidos encontraban eco. Su estilo era único. Directo, sin rodeos, pero profundamente humano. Podía interrogar con dureza a un dictador y al minuto siguiente derramar una lágrima escuchando a una madre que buscaba a su hijo desaparecido. Esa dualidad, firmeza y sensibilidad, era su sello. Lo convirtió en una figura reverenciada en toda América Latina. Recibió premios, reconocimientos, pero sobre todo, el cariño de millones que vieron en él una esperanza de justicia. La noticia de su muerte recorrió el mundo como una tormenta. Desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua. Líderes políticos, colegas, artistas, y sobre todo el pueblo, inundaron las redes con mensajes de homenaje. Las portadas de los diarios más influyentes mostraban su rostro en blanco y negro, con titulares que hablaban de pérdida, de vacío, de legado. La ONU emitió un comunicado destacando su rol en la defensa de los derechos humanos. En varias plazas de América Latina se improvisaron altares con velas y flores. Era como si cada rincón del continente, justamente, cada rincón, llorara por él. Y entonces, como en un guión perfectamente escrito por el destino, apareció una carta. Una carta que Fernando había dejado escrita semanas antes de morir, guardada en su computadora personal, con el título, para cuando ya no esté. Fue su última exclusiva, su última verdad. En ella, se despedía con la misma elegancia con la que vivió. Agradecía a su equipo, a su audiencia, y sobre todo, a su familia, a su esposa,
que fue su sostén silencioso en los momentos de mayor dolor, y a sus 2 hijos, a quienes les pidió que nunca olvidaran que la verdad es el único camino digno. Reveló que sabía que su final estaba cerca, pero que no le temía a la muerte, porque había vivido con propósito. Cerró la carta con una frase que ya es inmortal: no lloren por mí. Sigan gritando por los que no tienen voz. Hoy, su legado se multiplica. Las universidades de periodismo han propuesto que una cátedra lleve su nombre. CNN ha anunciado un documental en su honor. Y miles de jóvenes, inspirados por su ejemplo, alzan la voz en redes, en calles, en aulas, para seguir el camino que él trazó. Un camino hecho de coraje, ética y pasión. Fernando del Rincón no se fue. Vive en cada palabra valiente que se pronuncia en su memoria. En cada verdad dicha con dignidad. En cada ciudadano que decide no callar. Porque las grandes almas no mueren, se transforman en legado. Y el de Fernando es eterno. Su cuerpo descansará, pero su voz, esa voz firme, inconfundible, que tantos escuchamos noche tras noche, seguirá resonando. En nuestras conciencias. En nuestras luchas. En nuestros corazones. Pero ¿qué queda cuando una voz como la suya se apaga? ¿Qué sucede en el alma colectiva de un continente cuando pierde a uno de sus más grandes cronistas? El silencio que dejó Fernando del Rincón no es un silencio cualquiera. Es un eco profundo, como un suspiro que no cesa, como una ausencia que no encuentra consuelo. Durante más de 30 años, su rostro nos miraba desde la pantalla con una mezcla de severidad y compasión. Ahora, esa mirada ya no está, pero su espíritu se ha convertido en llama. Los homenajes no se hicieron esperar. En Atlanta, sede de CNN, las banderas ondearon a media asta. Los pasillos del canal, usualmente bulliciosos, se sumieron en un mutismo reverente. Su escritorio, repleto de anotaciones, libros, y una taza de café medio llena, como si aún fuera a regresar, se convirtió en un pequeño santuario improvisado. Nadie se atrevía a mover nada. Como si tocarlo fuera profanar su presencia todavía palpable. En México, su país natal, el impacto fue aún más desgarrador. En la ciudad de León, Guanajuato, donde nació y creció, miles de personas salieron a las calles con velas encendidas. En la plaza principal se colocó una gigantesca pantalla que proyectaba sus momentos más emblemáticos, sus entrevistas más incisivas, sus silencios más poderosos. En cada rincón del país, y qué ironía tan poética, su apellido resonaba con fuerza: Fernando del Rincón, nuestro periodista eterno. Pero más allá de los homenajes formales, hubo algo aún más conmovedor: las historias personales. Porque Fernando no solo impactó a los poderosos. Tocó la vida de los invisibles. De los que no tienen apellidos famosos, ni micrófonos ni cámaras. Gente común. Como Mariela, una madre salvadoreña que le escribió hace 3 años pidiéndole ayuda para encontrar a su hija desaparecida por una pandilla. Fernando leyó su carta en vivo. ¿Denunció? Exigió respuestas. Y la niña apareció. Él salvó a mi hija, escribió Mariela en redes, entre lágrimas, cuando supo de su muerte. Yo no perdí a un periodista. Perdí a un ángel. O como Julio, un joven nicaragüense que cruzó la frontera con su familia huyendo de la represión. Durante las noches en el albergue, nos sentábamos todos a ver a Fernando. Era como una brújula. Nos hacía sentir que no estábamos solos. Y es que, en un continente herido por dictaduras, desigualdad, corrupción y violencia, la figura de Fernando del Rincón fue mucho más que mediática. Fue simbólica. Fue resistencia. Fue voz. Fue espejo. Fue látigo para los tiranos y consuelo para los oprimidos. La ceremonia oficial de despedida fue transmitida en vivo y seguida por millones. No fue un funeral, fue un tributo. En un teatro abarrotado de figuras internacionales, colegas, amigos y familiares, su esposa leyó un fragmento de una carta que él le había escrito años atrás: si alguna vez me voy antes que tú, prométeme que no dejarás de vivir con pasión. Porque eso es lo único que tiene sentido. Las cámaras enfocaban rostros bañados en lágrimas. Desde periodistas con décadas de carrera hasta jóvenes reporteros que lo veían como un mentor invisible. Todos estaban ahí. No por obligación. Por amor. Por respeto. Y en medio de tanto dolor, emergió una noticia inesperada.
Su hijo mayor, que siempre se había mantenido lejos del foco mediático, anunció la creación de la Fundación Fernando del Rincón, con sede en México y sucursales en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Su objetivo, capacitar gratuitamente a jóvenes periodistas de zonas vulnerables, promover la libertad de prensa y financiar investigaciones independientes en países donde la censura es la norma. El primer proyecto de la fundación ya tiene nombre, La Verdad Vive. Y su lema, el que tantas veces repitió Fernando en pantalla, el periodista no debe complacer, debe incomodar. ¿Por qué incomodó? Y con valentía. Y eso, precisamente, es lo que lo hace inmortal. Hay quienes mueren y desaparecen. Y hay quienes, como Fernando, mueren y se multiplican. Porque su legado no está en una placa de mármol. Está en cada aula de periodismo donde se estudia su estilo. En cada estudiante que sueña con denunciar, con exponer, con contar historias que importan. En cada ciudadano que, gracias a él, aprendió a cuestionar, a exigir, a no rendirse. Tal vez nunca sabremos por qué decidió callar su enfermedad. Tal vez fue una forma de protegernos, de asegurarse de que no lo viéramos débil. Pero lo cierto es que incluso en su silencio, nos dio una última lección, que la grandeza no está en lo que uno dice de sí mismo, sino en lo que los demás recuerdan cuando uno ya no está. Fernando del Rincón se fue, sí. Pero también se quedó. En los micrófonos encendidos. En las preguntas sin respuesta. En las marchas. En los libros. En los ojos de quienes no se resignan. Porque mientras haya alguien dispuesto a decir la verdad, él vivirá. Que este texto sirva no como un punto final, sino como una llama. Como un llamado. Como una herencia. Porque tú, Fernando, no solo fuiste el periodista que América Latina necesitaba. Fuiste su conciencia. Su voz. Su memoria. Y ahora, también, su leyenda más luminosa. Negli noti più lunghe le silenziose, quando la città dorme i cuori più fragili cercano conforto nei ricordi, è impossibile non pensare a Fernando del Rincón. La notizia della sua morte improvvisa ha attraversato il mondo come un fulmine nel buio, lasciando dietro di sé un'ansia di dolore, incredulità e lacrime. Nessuno era pronto. Nessuno avrebbe potuto esserlo. Fernando non era solo un volto noto. Era una voce. Una presenza. Un'anima che, con il suo modo di parlare al mondo, riusciva a trasmettere speranza anche nei momenti più oscuri. Ma oggi, quella voce si è spenta. E nel silenzio c'è lasciato, risuonano le domande che non avranno mai risposta. Perché così? Perché adesso? La sua famiglia, devastata, non trova pace. La moglie, con gli occhi gonfi di lacrime, stringe tra le mani le ultima fotografia scattata insieme, mentre il figlio, ancora troppo giovane per comprendere il significato della parola perdita, siede continuamente, quando torna papà. Come si può spiegare a un bambino che il tempo, a volte, è crudele? Che se porta via ciò che abbiamo di più caro senza preavviso, senza pietà? Fernando stava combattendo in silenzio. Dietro il sorriso che offriva al pubblico, dietro la professionalità impeccabile che mostrava in ogni apparizione, si celava un corpo stanco, logorato da una malattia che avanzava inesorabilmente. Non voleva che nessuno sapesse. Non per vergogna, ma per amore. Per non far preoccupare chi gli voleva bene. Voleva continuare a essere forte, anche quando dentro si sentiva fragile. Le ultime settimane erano state segnate da una fatica crescente. Chi lo conosceva bene lo percepiva più distante, più affaticato. Ma lui minimizzava, diceva, solo un po' di stanchezza. Nessuno poteva immaginare che quella stanchezza fosse l'annunzio di un addio. E poi, quella notte. Quella maledetta notte in cui tutto è cambiato. Un collasso improvviso, un respiro spezzato nel buio, e il cuore che ha smesso di battere. I soccorsi sono arrivati, certo. Hanno fatto il possibile. Ma era già troppo tardi. In un istante, Fernando non c'era più. E con lui, se ne è andata una parte di tutti noi. Il dolore è diventato un ospite silenzioso nelle case di chi le amava. La sua scomparsa non è solo una perdita privata, ma una ferita collettiva. I colleghi piangono un amico. I telespettatori, un punto di riferimento. Il mondo,
un uomo che sapeva ascoltare e raccontare. Sui social, si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Però ulce cercano di colmare un vuoto che sembra incolmabile. Hai lasciato un segno, Fernando, scrivono. E hanno ragione. Perché il vero lastito di una persona non è nei titoli, nei premi o nella fama, ma nei cuori che riesce a toccare. E lui, che il cuore, lo metteva in tutto. La salute, che il bene prezioso che troppo spesso diamo per scontato, gli era venuta meno. Ma lui ha lottato. In silenzio, con dignità, come solo i grandi sanno fare. E ora che non c'è più, se resta solo il compito di custodire la sua memoria, di non lasciarla svanire nel rumore quotidiano dell'oblio. La famiglia ha chiesto rispetto e riservatezza, ma ha anche voluto condividere un messaggio. Fernando si ha insegnato ad amare con tutto noi stessi, a non avere paura della verità. Continueremo a vivere con il suo esempio nel cuore. Però ulce commuovono, ci uniscono, ci riscaldano e le anima in questo inverno dell'animo. Sei saranno funerali intimi, come lui avrebbe voluto. Nessuna cerimonia sfarzosa, solo fiori bianchi e silenzi densi di gratitudine. Sarà sepolto accanto ai suoi genitori, nella terra che amava, con il mare a pochi passi, come lui desiderava. Lì, tra le onde e il vento, la sua anima troverà pace. Ma noi ci restiamo, dobbiamo fare i conti con un'assenza che pesa come una montagna. Dobbiamo imparare a convivere con il vuoto lasciato da un uomo che sembrava eterno. Non sarà facile. Sei vorrà tempo. Ma giorno dopo giorno, imparando a sorridere tra le lacrime, forse riusciremo a far vivere ancora un po' di Fernando in ogni gesto di gentilezza, in ogni parola detta con amore, in ogni lotta per la verità. Addio, Fernando. Il mondo ti saluta con il cuore spezzato. Ma anche con una certezza, non sarai mai dimenticato. La noticia nos golpeó con una dureza indescriptible, como un relámpago en medio de la noche. Fernando del Rincón ha fallecido de forma repentina y trágica. Es difícil encontrar las palabras adecuadas ante una pérdida tan devastadora, especialmente cuando se trata de alguien que, durante tantos años, iluminó nuestras pantallas, nos acompañó con su voz firme y nos enseñó a ver la verdad con coraje y humanidad. Hoy, no solo perdemos a un periodista extraordinario. Perdemos a un ser humano íntegro, a un amigo del pueblo, a un hijo, un hermano, un esposo, quizás incluso a un padre que, con pasión y compromiso, dedicó su vida a dar voz a los que no la tenían. Su partida deja un vacío imposible de llenar, tanto en el periodismo latinoamericano como en nuestros corazones. En momentos como este, cuando el dolor parece inabarcable, cuando la tristeza nos ahoga y el silencio pesa como plomo, es cuando más necesitamos abrazarnos unos a otros. Necesitamos recordar lo esencial, que somos frágiles, que la vida es fugaz, y que lo único que realmente permanece es el amor que damos y recibimos. Fernando nos enseñó, desde su trinchera periodística, que la compasión no es debilidad, sino valentía. Que denunciar las injusticias no es solo un deber profesional, sino un compromiso ético con el ser humano. Que nunca es tarde para mirar al otro con empatía, incluso cuando el mundo parece rendido ante la indiferencia. Por eso, hoy les hacemos un llamado sincero, desde el fondo del alma, amémonos más. No dejemos para mañana los abrazos que podemos dar hoy. No guardemos los te quiero, no posterguemos las llamadas, no evitemos las palabras sinceras. La vida, como la de Fernando, puede detenerse de golpe, sin aviso. Y lo único que quedará será el eco de lo que dijimos, de lo que hicimos sentir. A su familia, les enviamos nuestro más profundo respeto y solidaridad. Sabemos que ninguna palabra podrá aliviar el dolor de su ausencia. Pero quizás, en el murmullo de tantos corazones rotos, encuentren algo de consuelo. Sepan que no están solos. Que el mundo entero los acompaña en esta hora oscura. Que millones de personas, desde distintas latitudes, lloran con ustedes y alzan la voz para decir, gracias, Fernando. No te olvidaremos. Y a todos los que hoy leen estas líneas, les pedimos que honren su memoria no con silencio, sino con actos de amor. Sean más generosos, más pacientes, más atentos. Miren al otro con ternura. Luchen por la verdad, como lo hizo él. Abracen la vida con la misma intensidad con la que él abrazó su oficio. Porque Fernando del Rincón no ha muerto del todo. Vive en cada conciencia que despierta, en cada voz que se levanta por la justicia, en cada alma que decide vivir con propósito.
Y mientras sigamos sembrando lo que él cultivó, valentía, humanidad, compasión, su luz no se apagará jamás. Descansa en paz, Fernando.